Hola, soy el profesor Manuel Castañeda de Literatura del Grupo Ciencias. Bien, vamos a seguir desarrollando nuestras clases. Hoy nos toca ver el clasicismo griego 2. Recuerda que vimos el clasicismo griego 1 referido a los poemas homéricos. Pues bien, hoy vamos a tratar sobre la tragedia griega. Siempre es bueno recordar. Recuerda tú los géneros literarios, épica, lírica, dramática, ¿no? Los géneros literarios clásicos, o también llamados aristotélicos. ¿Sabes por qué, no? Muy bien. Aristóteles, ¿no?, identifica esos tres géneros literarios, ¿no? Entonces, habíamos dicho también que en el género dramático hay tres especies, ¿no? Tres especies, digamos, mayores o importantes, por decir así: tragedia, comedia y drama. Los griegos crean la tragedia y la comedia. Justamente hablaremos de la tragedia griega, ¿sí? Nosotros entendemos por tragedia, ¿no?, algo relacionado a lo funesto, algo relacionado a fatalidad, ¿no?, a sucesos tenebrosos, sangrientos, y no estamos lejos de eso. Así estamos cerca de eso. Sin embargo, el origen de la tragedia, ¿me entiendes?, tiene un origen religioso. Hasta podríamos decir un origen folclórico, ¿no? Folclórico. Tenemos que recordar que los griegos de la antigüedad eran politeístas, ¿no? O sea, varios dioses, ¿no? Entre los dioses, pues ya sabemos, ¿no? Zeus, ¿no? Atenea, ¿no? Afrodita, Hera, ¿no?, que son los dioses panhelénicos. Sin embargo, otros dioses, digamos, de carácter más popular, también lo sabía, ¿no? Y uno de esos dioses es Dionisio. ¿Se acuerdan de Dionisio, no? Que en la terminología romana o latina es Baco, ¿no? ¿Se acuerdan? El dios del vino, ¿sí? El dios del vino. Muy bien. Cultos a Dionisio, ¿sí? Cultos a Dionisio. Pues entre los siglos 7, 6 antes de Cristo, pues se le daba culto a este dios, al dios Dionisio, ¿no? Muchos lo relacionan con la agricultura, ¿sí? Y también pues con la vendimia, con las fiestas, ¿no?, del vino, ¿sí? Entonces, las cosechas de la vid, ¿no?, que luego pues producía la uva y luego el vino, ¿sí?, eran fechas importantes para el pueblo. Entonces, se cantaba al dios Dionisio, ¿sí? Digo esto porque la tragedia griega, ¿sí?, tiene un origen, hemos dicho, religioso. Ya te he dicho, hasta folclórico. Culto a Dionisio, dios del vino, ¿ya? Recuerda que Dionisio significa el doblemente nacido, ¿sí? El doblemente nacido. Bueno, ahora, estos cultos implicaban pues cantos, es obvio, ¿no? Implicaban cantos, ¿ya? Se usaban instrumentos, ¿sí? Instrumentos, y se dedicaba culto a Dionisio. Este canto, esta entonación, ¿sí?, este himno, por así decir, por así llamarlo, tenía un nombre: ditirambo, que es un canto cultual, no cultural, sino cultual, o sea, de culto. Ahí está, culto cultual, ¿sí? Pues bien, ¿qué son? Sí, muy bien, son manifestaciones ya espontáneas del pueblo en honor a Dionisio, ¿ya? La vid, la uva, el vino, ¿sí? Se danzaban, se bailaba, ¿no? Pues bien, luego estas manifestaciones que eran espontáneas, ¿sí?, luego se fueron ya organizando con el tiempo, ¿sí? Se fueron ya organizando. Pues del ditirambo va a surgir el coro. Mira acá, desarrollo de la tragedia griega. Del ditirambo, ¿no?, va a aparecer el coro. El coro va a estar integrado por los llamados coreutas, si quiere llamarlo coristas, ¿no?, o cantores, pero su nombre es coreutas. Acá está claro, integrantes del coro. Pues bien, ya había una organización, ¿ya? El coro ditirámbico, ¿no?, por sus orígenes, ya sabes qué es ditirambo. Entonces, el coro estaba integrado por coreutas, que son los integrantes del coro.
Pues el coro entonaba a veces lírica, en otras veces épicamente. O sea, a veces el coro cantaba en forma lírica o a veces en forma épica. Luego, uno de los coreutas, un integrante del coro, salía. Y a ese solista, porque va a estar solo, fuera del coro, se le va a llamar corifeo, que vendría a ser como una especie de interlocutor del coro. O sea, los integrantes del coro cantaban y el corifeo respondía, ya sea lírica o épicamente, ¿no es cierto? Respondía. Y este corifeo, interlocutor del coro, ¿no? Interactuaba con el coro, podríamos decir así, sería el primer actor. El primer actor. Vaya, se llama primer actor, creación se dice de Tespis. Tespis, a quien se le considera precursor de la tragedia griega. Bien, en el desarrollo de la tragedia, ¿sí? Llegado el siglo V, ya, llega el esplendor de la tragedia. Se habían ya construido teatros sin techo, con graderías así, ¿no? Semicirculares, con escenarios en donde se iban a hacer representaciones teatrales, pero siempre dedicado a Dionisio, por los orígenes, ¿sí? Pero eso costaba, hacer representaciones teatrales costaba. Para ello habían ciudadanos ricos en Atenas, llamados coregas, eran los que financiaban, ¿sí? Los que financiaban, hombres ricos hemos dicho, ciudadanos ricos que ya financiaban para que se puedan hacer representaciones teatrales. Y este teatro, en su forma de tragedia, ¿sí? Tuvo su esplendor en el siglo V a.C., en el llamado periodo ático. ¿Por qué ático? El esplendor de Atenas. Atenas se había convertido en el centro político, militar y cultural de Grecia. Atenas. Durante el gobierno de Pericles, siglo V a.C. Ahí está, periodo ático. Pues bien, muchachos, en el periodo ático hubo teatro, tragedias. Más adelante, ¿no? En el tiempo, comedias. Ok, las tragedias eran espectaculares. Los teatros, ¿no? Con graderías semicirculares, ¿no? Frente a un escenario, ya se llenaban. Y habían espectadores que no tenían para ingresar. Pero eran tan dados a la cultura estos atenienses que querían ver teatro. Pues no había problema. Ya hemos dicho, los hombres ricos, los coregas, no subvencionaban. Así que no había pretexto para no ver teatro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las tragedias griegas fueron asociadas posteriormente al fatum, o sea, al destino fatal. ¿Sí? Y como hemos dicho, la literatura griega se basa en la mitología, ¿no? Entonces, la mitología fue la base, la inspiración de los que hacían obras teatrales en Grecia. Presencia de dioses, pero también la fuerza del destino. Recuerda tú que en la mitología griega, ¿no? El destino es una fuerza invisible, superior incluso a los dioses, ¿ya? Y a la vez invencible. La idea era de que el hombre no escapaba a su destino. Y el hombre podía luchar contra su destino, pero finalmente caía abatido, ¿sí? De ahí porque entonces la palabra tragedia se va asociando a fatalidad, se va asociando a hecho funesto, tal vez a un final sangriento, ¿no? Donde el hombre es un ser limitado, que no puede ante las fuerzas, ¿no? Superiores a él. Entonces, las tragedias tenían, ¿no? Más o menos ese estilo, ¿no? Ahora, los personajes de una obra trágica
generalmente eran nobles, o sea, no eran seres cotidianos, mucho menos ordinarios. Eso eran para las comedias. En las tragedias, los personajes generalmente eran de la nobleza, eran aristocráticos, ¿sí? Bien, a ver, otro dato importante. Según Aristóteles, la tragedia tenía una finalidad. ¿Y cuál era esa finalidad? La catarsis. La catarsis es purificación del alma. Dice que el espectador se purificaba, o sea, purificaba el alma mediante dos emociones: el miedo y la compasión. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Edipo Rey? Edipo Rey, que se mutila los ojos. Y cuando él ya con los ojos mutilados sale al escenario, sale al escenario, porque él se mutila los ojos, ¿no? Según el argumento de Edipo Rey, en su dormitorio, o sea, fuera de escena. Y cuando él sale con el rostro ensangrentado, con los ojos mutilados, va a provocar miedo y luego compasión. Entonces, esos estados, ¿no? Digamos, la emoción del miedo, la emoción de la compasión, era una especie de catarsis, de liberar el alma, ¿sí? Las emociones. Eso era purificación del alma. Catarsis, ¿no? Dicho así por Aristóteles. Muy bien, a ver, principales trágicos. Tenemos Esquilo, tenemos Sófocles, tenemos Eurípides, entre otros. Esquilo, nacido en Eleusis en el año 525 y muerto en el año 450 a.C., ¿no? ¿Cuántos años vivió? Muy bien, 75 años. A Esquilo se le considera padre de la tragedia. Él incorporó el segundo actor, ¿no? 1, 2, ¿sí? El segundo actor. O sea, dos actores en escena, que dicho sea de paso, él la creó. La escena es en sí la actuación. Claro, no hay que confundir escena con escenario, ¿no? Por ejemplo, escena es esto ahorita que estás viendo, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Me estoy dirigiendo a ti, ¿no? Estoy, ¿no? gesticulando, estoy moviendo mis manos, ¿no? Es una escena. ¿Pero dónde estoy? En un lugar, ¿no es cierto? Ya, ese es escenario. ¿Está bien o no? Entonces, no hay que confundir escena con escenario. Entonces, Esquilo, al incorporar el segundo actor, hace pues que entre ellos interactúen ya, ¿sí? Interactúen. Una especie de actuación. Escena, entonces podríamos decir que es una actuación. Por eso que Esquilo también es considerado el padre del teatro. ¿O teatro no es actuación? ¿Sí o no? Muy bien, ¿ya? Incorporó el segundo actor, creó la escena, inventó el coturno. El coturno es, ¿ya?, una especie de calzado, así tipo zancos de madera, que el actor se los calzaba y eso podía permitir que elevara su estatura. Con vestimentas, en algunos casos, con máscaras en otro, daba la impresión de un ser extraordinario, porque había que llamar la atención, ¿no?, de la vista del espectador. Y compuso trilogías, ¿no?, entre otros aportes que hizo Esquilo. Trilogía es una obra teatral en 3 partes, como tú ves acá, por ejemplo. Trilogía, ¿sí? Y cada parte tiene un tema. De todas las trilogías que Esquilo compuso, la Orestiada es la única que ha quedado completa. Ahí está, la Orestiada. Es la única que ha quedado completa y se la considera su obra principal, ¿no? Entre otras obras tiene Los persas, Las suplicantes, ¿no? Su obra principal, la Orestiada. El término Orestiada, ¿te acuerdas? El término Iliada, Ilión, el término Odisea, Odiseo, el término Orestiada viene del término Orestes. Orestes fue hijo de Agamenón. Y justamente Agamenón, es el personaje principal de la primera parte. Hemos dicho, la Orestiada es una trilogía compuesta por, fíjate acá, Agamenón, Coéforas y Euménides. El tema de Agamenón, el asesinato. El tema de Coéforas, la venganza.
El tema de Euménides, el juicio. En esta parte, ¿no? En esta parte se desarrolla el tema del asesinato. Agamenón, ¿se acuerdan? El jefe de los griegos en la guerra de Troya es asesinado por su esposa y por el amante de esta. Clitemnestra, la esposa, y Egisto, amante de esta, y a la vez Egisto era el primo de Agamenón. Se dice que Agamenón y Egisto no habían pues superado unos conflictos que habían tenido en su juventud. Y Clitemnestra, ¿no?, termina odiando a su esposo por una cuestión familiar, ¿no? Se dice que Agamenón sacrificaría a Ifigenia, la hija de ambos. Y de ahí por qué termina pues con ese sentimiento de odio hacia su esposo. Entonces Clitemnestra y Egisto se confabulan para asesinar a Agamenón y lo asesinan pues. Coéforas. En esta segunda parte el tema es la venganza, donde aparece, ¿no?, el personaje que da nombre a la obra. Aparece Orestes. ¿Quién es Orestes? Muy bien, hijo de Agamenón y de Clitemnestra. Orestes aparece para vengar la muerte de su padre, incitado por el dios Apolo. Entonces Orestes vengará la muerte de su padre.